Saludos amigos desde Ecuador, bienvenidos a este nuevo estudio. Es la parte número 2 del estudio Las raíces hebreas de nuestra fe. Vamos a estudiar la descendencia de Abraham. Si no has visto la primera parte, te recomiendo que la veas, que es muy interesante sobre la vida de Abraham, el padre de la fe. Continuemos. La descendencia de Abraham. Los patriarcas de Israel empiezan con Abraham. Abraham, su esposa Sara, entregó a su sierva egipcia Agar para que Abraham pudiera ser padre, pasando por encima de la promesa de Elohim. De esta unión nace Ismael, el padre de los ismaelitas. Abraham a los 100 años engendró a Isaac, y Sara a sus 90 años fue madre, siendo el hijo de la promesa. Tuvieron que esperar muchos años porque la ayuda, entre comillas, que le dio Sara a Elohim, dando su sierva egipcia para que Abraham pronto pueda ser padre, demoró en que ella tenga su propio hijo. Demoró esa bendición. Por eso ella tuvo su hijo a los 90 años y Abraham a los 100, siendo una promesa cumplida de Elohim. Elohim promete y cumple. Solo hay que esperar. Isaac, el hijo de Abraham. Su primogénito fue Esaú, quien vendió a su hermano su primogenitura años más tarde. Tuvo una vida desordenada y rebelde, ya que tomó mujer de la tribu de Ismael. Eso lo encontramos en Génesis 28:9. Y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham. Esaú también fue padre de los edomitas, enemigos del pueblo de Israel. En el mismo parto nació Jacob. Nació trabada su mano en el talón de Esaú. Yahweh le cambió su nombre a Israel. Esto lo encontramos en Génesis 35 del 9 al 11. Y dijo Elohim: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Jacob fue el padre de las 12 tribus de Israel, y con él continúa la descendencia de Abraham. Vamos a ver Jacob o Israel, cambiado su nombre, tuvo a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dina, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. La esposa de Lea, ella le dio a sus hijos Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina. Y Raquel, su segunda esposa, le dio José y Benjamín. Los hijos de José fueron Efraín y Manasés. La sierva de Raquel, Bilha, ella le dio a Jacob 2 hijos, llamados Dan y Neftalí. Y la sierva de Lea, Silpa, le dio 2 hijos también, Gad y Aser. Sumamos 12 hijos varones y una hija mujer, 13 hijos. Jacob, la adopción, la bendición y el pacto. Efraín, padre de multitudes. Recordemos que Efraín fue hijo de José. Retrocedamos un ratito. José, ahí vemos en blanco Efraín. ¿Qué sucedió aquí? Estas son las 12 tribus de Israel. La casa perdida de Israel. Más adelante vamos a entender quiénes son.
Jacob le hablaba a José. Safnaf Panea, recordemos que José se perdió por 20 años. Los hermanos le mintieron al papá diciéndole que un animal le arrancó la vida. Llevaron el manto de colores ensangrentado hacia el padre, diciendo que ese animal lo había matado, pero los hermanos lo vendieron como esclavo a Egipto, a unos mercaderes que iban a Egipto, porque lo odiaban, definitivamente no lo soportaban a José. Entonces José llegó, tenía la bendición de Dios, todo lo que tocaba era bendecido, y llegó a ser el segundo más poderoso luego de Faraón. Y se llamaba Safnaf Panea, ese era su nombre egipcio. En Egipto tuvo una esposa egipcia. Ella le dio 2 hijos, Efraín y Manasés. Cuando su padre por fin lo vuelve a encontrar a su hijo hecho gobernador de Egipto, se muda él y toda su familia, que eran alrededor de 70 personas, van a Egipto a pasar esta época de hambruna allá y a reunirse obviamente con su hijo perdido, no lo había visto en 20 años. Entonces, con este contexto vamos a leer el versículo Génesis 48, 5, 6. Ahora pues, tus 2 hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Pero los hijos que has engendrado después de ellos serán tuyos. Serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. ¿Qué pasó aquí? Su abuelo, Jacob, adopta como propios a sus nietos, Efraín y Manasés. ¿Qué significa la adopción? La adopción implica ser partícipe de la heredad física y espiritual, así como de las bendiciones y de las promesas de Elohim. Recordemos las promesas que le hacía Elohim a Abraham, las cuales pasaron a Jacob. Ahora Jacob le está dando esas promesas a su nieto. Pero vamos a ver por qué tiene las manos cruzadas. Efraín tomó posición de primogénito de Jacob. Aquí una anécdota. Si Jacob tiene 12 hijos varones y una mujercita, ¿por qué necesita tomar un primogénito? Es decir, ¿por qué necesita que su nieto sea su primogénito? ¿Y por qué lo adopta? Resulta ser que Rubén, el primer hijo de Jacob, mancilló el lecho de su padre con una de sus concubinas, con Bilha. Esto fue una afrenta totalmente al padre, y por esto perdió su primogenitura, todas las bendiciones, la doble porción que tiene el primogénito y el sacerdocio de su casa. Entonces el abuelo adopta a Efraín como primogénito. La bendición y el pacto de Jacob. Génesis, vamos a ver, 48 del 8 al 21. Y vio Israel, cuando diga, sabemos que Elohim cambió el nombre de Jacob a Israel. Israel es un nombre profético. Y la palabra algunas veces nombra, y cuando vio Jacob, o cuando vio Israel, entonces en esta ocasión es profético lo que va a pasar, lo que va a decir la palabra. Y vio Israel los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y les besó, y les abrazó. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor,
y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, cruzadas quiere decir, aunque Manasés era el primogénito. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, le causó esto disgusto, y asió y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, y le dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, refiriéndose a Manasés, el mayor, y será también engrandecido, pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. La promesa de Abraham. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Aquí hay una interesante revelación. La bendición y el pacto de Jacob. Génesis 48 del 5 al 6. Vuelvo a repetir. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto un disgusto, y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. La promesa de Abraham. Aquí está la revelación. El pacto que realizó Jacob con sus brazos al cruzarlos es formar una letra hebrea llamada Tav. En el palo hebreo tiene forma de cruz. A modo de analogía del sacrificio del Cordero de Dios, vemos que significa señal, marca, monumento. Es decir, la marca lo que trasciende la voluntad del Eterno para que Efraín sea adoptado, bendecido por Israel y sea el primogénito de Israel, ya que su hijo Rubén, como ya conocemos, perdió ese derecho por mancillar el hecho de su padre. Más revelaciones sobre la letra Tav la encontramos en el video Apocalipsis 22:13, el alfa y la omega griega versus el Aleph y la Tav hebrea. Vamos a ver. Yahweh y su primogénito Efraín. ¿Qué dice Yahweh de Efraín? Jeremías 31:9. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Jeremías 31:20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente, por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Yahweh. Continuemos. Las 12 tribus y su relación con el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Israel rechaza la teocracia de Yahweh. Las tribus, el pueblo, rechaza a Yahweh. Vamos a ver. Primera de Samuel 8, del 4 al 9. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto,
Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel, al profeta, esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Yahweh. Y dijo Yahweh a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también conmigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Definición de teocracia. Teocracia es un gobierno que se considera ejercido directamente por Dios, como el de los hebreos antes que tuviesen reyes. Vamos a ver los reyes de Israel. Los reyes que Dios le prometió a Abraham. Vamos a empezar por el primer rey, el rey Saúl. Reinó Israel por 40 años de la tribu de Benjamín. Su vida y obra se narra en el libro de Samuel. Gobernó sobre el reino unificado, es decir, las 12 tribus. Su elección está detallada en 1 de Samuel 9:16 y en 1 de Samuel 15:23 al 26 es desechado. Y Samuel dijo: se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Yahweh. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no seas rey. El segundo rey fue el rey David. Reina por 40 años y viene de la tribu de Judá. En la guerra filistea mató con su onda al gigante Goliat. En 1 de Samuel 17:49 vemos. Su vida, su obra, se narra en el libro de Samuel y en Crónicas. Fue el segundo monarca del Reino Unido de Israel. Se le atribuye la autoría del libro de los Salmos. Su corazón estaba guiado hacia Dios. Aunque pecó grandemente, se humillaba y encontraba la misericordia de Hashem. Y Dios lo ama tanto a David, que fue el único que lo amó y se entregaba a Dios en adoración y en alabanza. Fue el único rey. Rey Salomón. Reina Israel por 40 años de la tribu de Judá. Hijo del rey David. Su vida y obra se narra en el libro de Primera de Reyes y Segunda de Crónicas. Fue el último monarca que reinó sobre Israel unida, es decir, sobre las 12 tribus, antes de ser separadas en el reino de Judá, o llamado también reino del sur, e Israel, el reino del norte, ya que se había apartado de Elohim, adorando a los dioses paganos. Siendo ya viejo, inclinó su corazón a la idolatría y a las mujeres. Y su corazón no era perfecto ante Elohim, como lo fue el de su padre David. Y a Salomón Dios
le dio esta palabra. Primera de Reyes 11:11. Y dijo Yahweh a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Vamos a ver a Roboam. Permaneció 17 años en el poder, hijo de Salomón. Su reinado está detallado en el libro Primera de Reyes y segundo libro de Crónicas. Primer rey de Judá, casa del sur, tras la división del pueblo en dos reinos. Al negarse a suavizar los excesivos impuestos con que Salomón había gravado al reino en su tiempo, provocó la desunión. Lo encontramos en Primera de Reyes 12, del 11 al 12, y Primera de Reyes 12, del 18 al 19. Roboam hizo el mal ante los ojos de Yahweh. Edificó lugares y fomentó la prostitución idolátrica. El quinto año de reinado de Roboam, Sesac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén, saqueó los recursos de la casa de Yahweh y los tesoros de la casa del rey incluyeron 500 escudos de oro que Salomón había hecho. Aquí tenemos un ejemplo de los escudos de oro saqueados. Aquí está el rey Sesac de Egipto. En Primera de Reyes 11:12 dice: ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Terrible que un gobernante trate hacia un pueblo. ¿Y luego qué pasó? Primera de Reyes 12, del 18 al 19. El rey Roboam envió a Adoram, que era una persona que cobraba impuestos, que estaba sobre los tributos. Pero el pueblo, ¿qué hizo? Lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse a un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel, o la casa del norte de la casa de David, o de la casa del sur o la de Judá, hasta hoy. Y Yahweh entrega 10 tribus a Jeroboam. Primera de Reyes 11, 29 al 32. Aconteció pues en aquel tiempo que, saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Yahweh, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Israel se hicieron de rey designado por Elohim. Primera de Reyes 12:20. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto,
enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la casa de la tribu o la casa de Judá. Jeroboam, su reinado se detalla en el libro de Primera de Reyes. Fue el primer monarca del norte, reino de Israel, casa del norte. Gobernó los territorios de las 10 tribus israelitas. Era un general del ejército de Salomón. Bajo la influencia de las palabras del profeta Ahías, que profetizó que él gobernaría las 10 tribus del norte de Israel. ¿Por qué Yahweh rompe el reino? Vamos a ver por qué. Por la idolatría. Primera de Reyes 11:33. ¿Por cuánto? Dice Yahweh, me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. La idolatría. No te harás dioses, no adorarás a dioses, porque yo soy Dios celoso, dice Yahweh. Aquí vemos a Salomón y a sus mujeres que lo desviaron, se dejó desviar su corazón de la adoración de Yahweh y empezó a adorar piedras, estatuas. Yahweh habla a Semaías, palabra para Roboam, reino de Judá. Primera de Reyes 12, 21-24. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel, casa del norte, y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Yahweh a Semaías, profeta, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y a la de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Yahweh, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron, conforme a la palabra de Yahweh. Esta ruptura del reino lo hizo Dios. Él decidió esto, él dijo que iba a romper el reino, de la mano del hijo de Salomón. El pecado de Jeroboam. Para que las 10 tribus no fueran a Jerusalén, Jeroboam, rey del norte, les establece lugares en Samaria, capital del reino del norte, para adorar becerros de oro y otras divinidades. Primera de Reyes 12, 27-33. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Yahweh en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverá a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bástate, habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, tal blasfemia. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre los del pueblo.
que no eran los hijos de Leví, tribu sacerdotal. Entonces instruyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, y a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiestas a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. La idolatría nuevamente llega a la casa de Israel. Vamos a ver los reinos divididos en dos reinos. Se divide en el reino de Israel, el reino del norte, y el reino de Judá en el sur. Rey para el reino del norte, Jeroboam. Para el sur, Roboam. Su capital en el norte, Samaria, en el sur, Jerusalén. ¿Qué dice en el norte? Casa de Efraín, las 10 tribus, capital Samaria. Rey de la tribu de Efraín. Y en el sur, Judá, casa de Judá, 2 tribus, capital Jerusalén. Rey de la tribu de Judá. Castigos a la casa del norte y a la casa del sur. Destierro del reino del norte a Asiria. 200 años después de la división del reino llega el destierro del reino del norte, en el siglo VIII a.C. En aquella época los grandes imperios de Egipto, Asiria y Babilonia estaban enfrentados en continuas luchas para contener y conservar la hegemonía. Los reinos más pequeños de Judá e Israel se hallaban en medio de estos tres imperios. Asiria, en el 721 a.C., invadió el reino de Israel en el norte y destruyó Samaria. Algunos consiguieron salvarse, encontrando refugio en el reino de Judá, al sur, pero la inmensa mayoría fue deportada a Asiria. La inmensa mayoría de los israelitas desaparecieron en la invasión asiria, pero la tribu de Judá del sur es la que continuaba en el reino de David y el culto a Yahweh en Jerusalén. Este es el actual país de Israel. La tribu del sur, la tribu de Judá, o la del sur, es el actual Israel. ¿Qué pasaba en el reino del sur? El reino del sur cae en idolatría, nuevamente la idolatría, y en la injusticia social. El profeta Jeremías les advierte del mal y del posible castigo, el destierro a un país del norte. Aquí vemos los ejemplos de cómo hacían la idolatría esta tribu, este reino del sur. $200 años después, el reino del sur es deportado a Babilonia. Aquí está el castigo por la idolatría. Cautividad babilónica en el 597 al 598 a.C. El regreso del pueblo de Israel. Tribu de Judá y Benjamín regresan a sus tierras en el 538 a.C. Vivieron exiliados en Babilonia durante 60 años. Aquí está en Jeremías 25, del 11 al 12. Toda esta tierra quedará en desoladoras ruinas, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Cuando se cumplan los 70 años, castigaré por su maldad al rey de Babilonia.
a esta nación y al país de los caldeos, para siempre lo convertiré en desierto. Palabra del Señor. La victoria de Ciro el persa sobre Babilonia cambió la situación. Ciro permitió a los israelitas que volvieran a su país. En Segunda de Crónicas 36, del 22 al 23, encontramos el decreto de Ciro, que dice: Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, Yahweh despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro,